Muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto me da volver a reunirnos en esta transmisión en vivo. Esta es una nueva sesión de Parlamento Abierto. Es un ejercicio que ya lo he reiterado varias ocasiones. Venimos realizando prácticamente desde el veintitantos de marzo, cuando anunciaba ya la autoridad sanitaria del país que estaríamos prácticamente arrancando la segunda jornada, una jornada nacional de sana distancia. Y bueno, pues nosotros decidimos no hacer de la sana distancia una opción para estar pasivos sin hacer nada más que leer. Dijimos, no, vamos a hacer una sana distancia, pero muy activa. Y bueno, a partir de ese momento hemos estado realizando este tipo de foros, de mesas de trabajo, de debate. Y bueno, pues yo ya perdí el cálculo, pero que llevo más de 70 en todos estos días. Es una forma de decirle a nuestros electores aquí en Oaxaca que nosotros seguimos trabajando con mucha intensidad, y yo espero que de este tipo de pláticas pues puedan obtenerse una serie de ideas para productos legislativos. La responsabilidad de un diputado es precisamente ver cómo ayuda a modernizar, actualizar el marco jurídico. Y bueno, el día de hoy es para mí un motivo muy especial por el tema que vamos a tratar, pero también por los invitados de lujo que hoy tenemos. Antes de presentárselos, déjenme recordar que hoy vamos a hablar, mis amigas y mis amigos, de un tema que causó mucho interés, pero también mucha preocupación en varios sectores del país. Me refiero a la aprobación y posterior impugnación de lo que se denominó Ley Bonilla. Y hay que recordar que con el objeto de empatar la elección de gobernador estatal con las elecciones federales, se determinó que en el proceso electoral federal 2021, el gobernador de Baja California electo en el proceso electoral del 2019 iniciaría funciones el 1 de noviembre del 2019 y concluiría su periodo el 31 de octubre del 2021. Sin embargo, el Congreso local aprobó de manera irregular, desde mi punto de vista, una reforma para ampliar el periodo de gobernador de dicho estado hasta el año 2024. Dicha reforma fue publicada el 17 de octubre del 2019 y es lo que hasta ahora se conoce como Ley Bonilla. La Ley Bonilla fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros organismos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional Electoral, y por lo anterior es un asunto que fue siempre revisado y analizado. Pero hace algunos días, el pasado 11 de mayo, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la reforma a la Constitución Política de Baja California que permitía al gobernador ampliar su mandato hasta el 2024. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Lo anterior por considerar que se infringían diversos principios de la Constitución, y de esto nos hablarán nuestros invitados el día de hoy, sobre qué resolvió la Suprema Corte respecto a esta ley, y agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación para participar en este foro virtual, en esta sesión de Parlamento Abierto. Gabriela Eleonora Cortés Araujo, a quien le doy la bienvenida. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó las especialidades en tribunales constitucionales en la Universidad Pompey Fabra en Barcelona, España, y de Justicia Constitucional y Protección de Derechos Fundamentales en la Universidad de Pisa, Italia. Es maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Ha sido profesora de Derecho Procesal y Constitucional en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y además ha impartido cursos y conferencias de temas relacionados con el derecho constitucional, de derechos fundamentales y también civil en el Instituto de la Judicatura Federal y en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel profesional, colaboró en firmas especializadas en derecho fiscal desde el 2010 en el Poder Judicial de la Federación. Desde el 2013 es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bienvenida, mi querida Gabriela. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Gracias. También nos acompaña pues un amigo muy querido, compañero de lucha, Paco Rubio. Él es egresado de la licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Ha contribuido en la construcción de soluciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la coordinación de asesores de la Secretaría de Salud, en la Cámara de Senadores y de Diputados y actualmente en el Congreso del Estado de Puebla. Cuenta con publicaciones en la revista Nexos y en distintos medios digitales. Ha sido colaborador de distintos programas en Foro TV, Uno TV y Radio Centro, y se define como millennial y como un fiel convencido del relevo generacional, así como de la posición protagónica de las juventudes en nuestro país. Es, además, lo quiero decir con mucho orgullo, un gran amigo personal. Además, a mí me ha orientado, me ha asistido, a pesar de su juventud, como lo ven, pues es la verdad un conocedor de estos temas. Gracias, mi querido Paco, por haber aceptado esta invitación a participar con nosotros en esta sesión de Parlamento Abierto. Un honor estar aquí con ustedes dos para aprenderles mucho y para poder contribuir en un tema tan importante para la democracia mexicana. Bueno, pues arranquemos. Quiero poner en la mesa unas preguntas, yo diría así como preguntas detonadoras para que ya ustedes hagan una primera intervención. ¿De qué se trata la Ley Bonilla? ¿Qué fue exactamente lo que aprobó el Congreso del Estado de Baja California? ¿Qué se impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema que de verdad nos ha dejado a todos, pues por algunos momentos, un difícil, amargo sabor de boca? ¿Por qué es un asunto relevante y por qué se sienta un precedente tan importante? Y finalmente, ¿qué experiencias nos deja el planteamiento y la resolución de este asunto? Si no tienes inconveniente, mi querido Paco, pidámosle a Gabriela Cortés que sea quien primero aborde en el tiempo en que tú quieras. Yo quisiera tener 2 o 3 intervenciones a lo largo de esta transmisión, que ojalá pueda durar aproximadamente 1 hora para que no perdamos nunca la atención de quienes nos están siguiendo. Adelante, mi querida Gabriela. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, a ver, pues, poner en contexto qué es la Ley Bonilla, ¿no? Que es como calificamos muchas veces los asuntos relevantes, les ponemos un nombre para que la gente los identifique y nosotros también como precedente, ¿no? Desde esta barricada judicial solemos hacerlo y porque se vuelven luego referentes para siguientes asuntos, ¿no? Con la esperanza de que no se repitan, pero bueno, siendo las situaciones políticas y sociales siempre evolutivas y pueden repetirse, bueno, sentamos precedentes y es mucho más fácil que identificar con un número de expediente, que es como judicialmente siempre identificamos un asunto, es mucho más fácil con un apodo, por decirlo de alguna forma, pues esta fue la Ley Bonilla. ¿La Ley Bonilla qué fue? Bueno, Jaime Bonilla Valdés es electo como gobernador de Baja California y conforme al octavo transitorio de la reforma constitucional de 2014 de la Constitución local, se señalaba que solamente podía ser por un periodo de 2 años la siguiente gobernatura. ¿Esto con qué fin? Había habido una reforma constitucional previa en donde se solicitaba que los estados por lo menos empataran una de las elecciones locales con una federal. Baja California lo que decide en 2014 es, bueno, vamos a empatar la de gobernador y para ello pues solamente quien sea electo será por 2 años, ¿no? De tal forma que en 2021 tendría que haber un nuevo gobernador que, bueno, pues ya, digamos, sería por el periodo de 6 años que tradicionalmente siguen las legislaturas. ¿Qué pasó? Que previo, ¿no? Y viene mucho con el artículo de Paco, que él, el artículo de Nexos que leí de él tenía que ver con esa primera impugnación que acaba en Sala Superior del Tribunal Electoral, porque antes del registro de candidatura, Jaime Bonilla ya había solicitado una prórroga.
que a nivel local, en el Tribunal Electoral local, sí anuló ese octavo transitorio que solamente permitía 2 años de gobernatura, y que luego la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló. Jaime Bonilla, el 27 de marzo, si no mal recuerdo, es cuando se registra como candidato, se llevan a cabo los comicios el 2 de junio, es electo, y después de ello, ya siendo electo, el Congreso local empieza este proceso de reforma a ese octavo transitorio para extender el periodo por 5 años. Todavía no había habido toma de protesta, pero la iniciativa que se presenta ante el Congreso se hace en carácter de urgente, se hacen todas las dispensas y bueno, finalmente es aprobada casi, por unanimidad, creo que solo hubo una abstención, que el periodo del gobernador se extendiera un periodo de 5 años más, ¿no? Entonces, esa es la ley Bonilla. Realmente es este decreto 351 que reforma el 112 de 2014 y es lo que se impugna. Primero, partidos políticos, fueron varias acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y esto es importante aclararlo. Se resuelven en una sola sentencia. ¿Por qué? Porque se acumula. Fueron partidos políticos y, como bien ya lo había señalado el diputado, fue también la Comisión Nacional de Derechos Humanos alegando violaciones a derechos humanos claramente, y el Instituto Nacional Electoral por la naturaleza electoral del asunto, que es en el único medio que además la Corte puede conocer de situaciones electorales, que es a través de acción de inconstitucionalidad, y tiene que ser por este análisis abstracto que se hace de la ley, ¿no? Lo que se analiza son leyes, y por eso el asunto llega a la Suprema Corte. Ese sería el contexto de lo que es la ley Bonilla. La ley Bonilla es solamente un pequeño decreto, ¿no? Y pequeño, lo entrecomillo, ¿no? Como hizo toda esta avalancha de situaciones a nivel que movilizó, que generó tanta inconformidad, como vamos a ver, y es realmente eso, es la modificación a un artículo transitorio y que extiende el periodo a 5 años del gobernador del estado. Eso como un contexto antecedente. No sé si quiera agregar algo, Paco. Seguimos platicando qué es lo que pasó y cómo llegó a la Corte el asunto. Pues yo creo que bien puede Paco un poco hablarnos de ese artículo que escribió sobre nexos. Y bueno, amigas, amigos, estamos hablando sobre la ley Bonilla, y yo solamente recordaré que derivado de la reforma a la Constitución Federal en materia político-electoral del 2014, como ya se ha señalado, el Congreso del Estado de Baja California realizó una adecuación a su constitución local para cumplir con el mandato de homologar la fecha de sus elecciones federales intermedias. Y para ello, el artículo octavo transitorio de ese decreto, el número 112 de reforma constitucional del Estado, estableció que para la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral del 2019 tendrá una duración de 2 años, iniciando funciones del 1 de noviembre del 19 al 31 de octubre del 21. Pero a iniciativa de un diputado local de Morena, dicho artículo transitorio octavo fue reformado por el Congreso local en julio del 2019 con el fin de ampliar dicho periodo a 5 años. Insisto, dicha reforma fue llamada Ley Bonilla y fue aprobada con el voto a favor de la mayoría de la bancada del PAN, y cabe aclarar que aún se encontraba en funciones en el gobierno Francisco Quico Vega. Y dejaré esta reflexión hasta aquí para escuchar pues, qué opina nuestro querido amigo Paco Rubio de este tema que causó, y yo creo que seguirá causando, política como referencia en el marco jurídico electoral nacional. Te escuchamos, mi querido Paco. Muchas gracias, amigo. Saludo a ambos con mucho gusto. Pues miren, empecemos por lo importante, ¿no? La Constitución, ¿qué significa más allá de ser un documento muy grandote, muy complicado a veces en su entendimiento, y que a veces la política confunde que entre más artículos y más cosas le metamos a la Constitución tendremos un país diferente? Pero bueno, más allá de este fetichismo legal, hay que decirle a la gente que nos ve que la Constitución es
la herramienta más importante que tenemos frente al poder político. ¿Qué quiere decir esto? Que estén de un partido o de otros partidos, de una visión o de otra visión en el gobierno, siempre hay una tentación humana, natural en la política de querer tener más poder, acumular más poder, y en ese sentido la Constitución establece límites. Uno de ellos, y lo más importante, es los límites sobre qué sí puede tener la ley o qué no puede tener la ley. Eso es muy importante. Estamos en un sistema federal en donde la Constitución federal permea, llega a todos los niveles de gobierno que los ciudadanos conocemos, a los municipios, al gobierno del estado, de la Ciudad de México, al gobierno federal. Todos están reglamentados por las reglas constitucionales. Y en este sentido esto es bien importante. Nuestra propia Constitución cuenta con mecanismos para defenderse frente a quienes realizan actos que puedan ir más allá o violentar el propio contenido de la Constitución, y esto es bien importante. Una de ellas, como ya lo mencionaba Gabriela, es la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo explicamos en cristiano? Muy sencillo. Cuando se emite una ley, por ejemplo, dejémoslo en eso, una ley, una reforma, una constitución local, hay mecanismos para que ciertos actores como la CNDH, partidos políticos, grupos parlamentarios en el Congreso, impugnen ante la Suprema Corte de Justicia ciertas disposiciones o la totalidad de estas leyes o normas ante la Suprema Corte de Justicia para que ellos resuelvan si un acto legislativo se contrapone o no a la Constitución. Dicho esto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, ha sido muy insistente, pues digámoslo de alguna forma, en enfatizar un nuevo concepto, como él lo argumenta, que es el fraude a la Constitución. Yo creo que este concepto debatible puede entenderse a partir de los pasitos que sucedieron para llegar a la Ley Bonilla. Previo a esto, les quiero comentar a quienes nos ven que ha habido todo un debate político sobre de quién es la culpa. A ver, era un Congreso con una mayoría de un partido político que hoy no corresponde al mismo partido político del gobernador Bonilla, pero sí hay que decirlo, la iniciativa es de Víctor Manuel Morán Hernández, que era diputado de Morena, que lo ingresó el 8 de julio de 2019. Y aquí está lo importante. La reforma a la que nos estábamos refiriendo ya empataba, importante, ya empataba la elección con las elecciones intermedias del 2021. Muy importante decirlo. Solo que, pues bueno, en la ambición política se quiso ampliar para ahora estar en sintonía con las elecciones del 24. Por lo que es totalmente falso la argumentación del Congreso en su momento, en donde decían que esta reforma era para seguir empatando con las elecciones federales. Lo que te pide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción cuarta, apartado N, es que se verifique al menos una elección local al mismo tiempo que una elección federal, cosa que ya estaba totalmente cumplida. Lo siguiente es, y sobre esto me voy a detener antes de que entremos al análisis ya constitucional, ya de argumentación jurídica, me encantaría abonar un poco más en lo que ya nos comentaba Gabriela sobre cómo sucedió las cosas en el Congreso. Les voy a platicar. Este diputado ingresó su iniciativa, como amigo Benjamín, tú sabes mucho de trámite legislativo, es muy raro que iniciativas que reforman leyes o una propia reforma constitucional se les dispense el trámite. Es muy raro. Tendría que tener un consenso previo y tendría que ser un asunto de suma urgencia. Bueno, pues la ley de Baja California, que regula el Congreso de Baja California, les da esta posibilidad de que puedan dispensar el trámite, solamente que lo limita para un asunto que pueda afectar gravemente a la ciudadanía. Ya había criterios de la Suprema Corte de Justicia que decía que no se violenta absolutamente nada el tema de poder modificar la duración de las gubernaturas siempre y cuando fuera previo. Y voy a terminar con esto. ¿Qué dijo? Porque solamente se subió un diputado a hablar.
a la tribuna y después se votó, se dispensó, se votó y se aprobó. Así tal cual, una reforma constitucional en un sistema que debería de ser rígido. Pues dio entre 3 argumentos principales, ¿no? El primero fue que si no se aprobaba esta reforma, iba a haber un impacto económico grave para el estado de Baja California. Esto quiere decir que había una situación de emergencia internacional en materia económica y que por lo tanto adelantar una elección era gastar mucho dinero, ¿no? Eso era básicamente, yo no quisiera saber si este mismo diputado fuera ahorita diputado, ¿qué diría con la crisis económica que viene con la pandemia? A lo mejor nos propondría que el gobernador durara hasta el 2040, quién sabe. El segundo es que se necesitaba satisfacer las necesidades de la ciudadanía y generar certidumbre a lo que él le llama económica, política y social. Y además, al final, que este es el argumento más preocupante porque nos fijamos luego muy poco en lo que argumentan los legisladores, que debería de ser mucho más importante para la discusión democrática. Lo tercero, verdaderamente se voló la barda, que dijo que como esta iniciativa ya era del conocimiento de la ciudadanía de Baja California, pues que ya sabían y entonces ya había una legitimación de la ciudadanía, entonces había una aprobación de los ciudadanos de Baja California al Congreso del Estado, pues para hacerlo, ¿no? Como si los números significaran automáticamente la necesidad de una reforma o la legitimidad de una reforma constitucional. Básicamente ese es el panorama de los valores, los argumentos que estuvieron en juego al interior del Congreso local, que me parece muy importante también hablar sobre los excesos que se cometen en los congresos locales, que deberían de ser de mayor relevancia para el debate público nacional. Muchas gracias, mi querido Paco. Les recuerdo, amigas, amigos, que estamos hablando sobre la ley Bonilla y bueno, pues pongo sobre la mesa para poder escuchar a nuestra amiga Gabriela, parte de las preguntas que ponía en la mesa en un principio. ¿Qué fue lo que se impugna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué resuelve la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué es relevante este asunto? ¿Por qué se sienta un precedente, mi querida Gabriela? Claro que sí, Benjamín. Mira, ya abundó bastante bien Paco en lo que implicó el proceso legislativo, esta excusa de urgencia en una reforma constitucional. Efectivamente, aunque tenemos un sistema federal, un diseño federal, ¿no? Y coincido con él en una constitución más bien de principios, ¿no? Y permite este tipo de interpretaciones a modo, muchas veces, ¿no? Por la falta de claridad de la propia Constitución, ahí y coincido, es muy extensa y muy complicada de estudiar a veces, leer, incluso a quienes nos dedicamos a ello, entender las ideas originales, pues no digamos desde el 17 y cómo ha evolucionado, sino qué es lo que tenemos que entender actualmente, cuál fue la intención del poder reformador, en este caso la reforma de 2014, a qué se refería, ¿no? Pero bueno, en lo que sí coincidimos es en esta aparente rigidez de reforma que está en la Constitución Federal y que se reproduce en cada uno de las entidades, ¿no? En principio, las reformas constitucionales locales también son rígidas y tienen que ser por una mayoría calificada. Y yo coincido que es muy difícil a una reforma constitucional darle un carácter de urgente para dispensar y que salga así. Y ojo, que aquí el carácter de urgente, pues no fue tanto, y es una de las cosas que ahorita vamos a abundar porque fue lo que se impugnó al proceso legislativo, la falta de fundamentación y de motivación de ese proceso legislativo, porque sale como urgente y realmente entra en vigor se publica 2 meses después, ¿no? Y hay ahí un intento de consulta previa antes, y precisamente porque la gente ya tenía conocimiento de qué es lo que iba a pasar, que eran los comicios. Y realmente no. Y eso nos lleva a un segundo punto que se impugna en la acción de inconstitucionalidad, que son los principios, y tú como diputado lo sabes, que son la certeza y la legalidad en las elecciones, ¿no? ¿A qué va a votar la gente? ¿Qué es lo que va a elegir? ¿Por cuánto tiempo?
Todo eso es muy importante cuando se lleva a un comicio. Entonces, ¿qué se impugna a la Suprema Corte? Básicamente eso, el proceso legislativo, que como ya les comenté, o sea, no coincide esto de la dispensa del caso urgente, no hay una suficiente motivación, una fundamentación. Luego, ¿qué certeza y qué legalidad se dio en materia electoral como derecho fundamental a las personas que van a depositar su voto, su confianza en un representante de elección popular? Otro principio muy importante en materia electoral, la renovación de poderes mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Qué tanto se estaba violentando ese principio? Otra cosa que se impugna mediante las acciones, que fueron varias, insisto, pero digamos en conjunto lo que se alega es esto que estoy sintetizando, la retroactividad. ¿Cómo se están alterando estos factores de decisión cuando ya un proceso electoral había concluido? Ya la gente había votado por 2 años a ese gobernador, ¿no? Entonces, la ley retroactiva, y sabemos el 14 constitucional, protege que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio, que este argumento es muy interesante también en la acción. La equidad, ¿qué tanto se beneficia entonces, ¿no? En esta igualdad que debe haber en una elección, ¿qué tanto se está beneficiando ya con esta reforma a un solo partido, a un solo candidato? Ya hay desigualdad entre las personas que están contendiendo. Y bueno, hay un tema un poco más de legalidad por una cosa juzgada, porque como había comentado al principio, ya se había impugnado el tema de la no prórroga, o más bien que se extendiera de 2 a 5 años, ya habían sido decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La segunda, esto digo nada más como dato curioso, ya no llegó a dictarse porque precisamente se llevó a cabo la reforma legislativa de la Constitución y entonces Jaime Bonilla ya se desiste de ese último medio impugnativo que estaba pendiente de resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que señaló la Corte? Bueno, obviamente en las partes técnicas, si quisiera como poner en foco lo que implica una acción de inconstitucionalidad y más de este tipo. Claramente ya no era un tema electoral per se, digamos, no estábamos a punto de iniciar un periodo electoral o algo así, que es cuando hay una premura importantísima de resolución en la Suprema Corte cuando llegan las acciones de inconstitucionalidad. Precisamente las últimas fueron de 2014, ¿no? Entonces, pongamos foco, son 90 días en que se inicia un proceso. Las legislaturas tienen hasta antes de esos 90 días para hacer cualquier reforma que consideren pertinente, digamos, para establecer las reglas del juego en ese momento, y luego tú tienes 30 días naturales para impugnar esa ley. Entonces ya te quitaste 30 días, te quedan 60, más todos los trámites que ustedes saben, ¿no? Y me gusta poner en contexto porque sí suelen ser muy lentos en la Corte por el diseño de la propia ley reglamentaria, porque la Constitución pues dio esa libertad configurativa y sí es establecido. Entonces, sí es difícil resolver temas tan relevantes y tan importantes en tan poco tiempo, sobre todo porque abarcan muchísimos temas y porque sientan precedente. Casi siempre estos temas, aunque no nos guste, sí es la parte jurídica lo que nos corresponde en principio a la Corte, pero tiene una gran carga política, siempre. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en lo que se hace. Esta no tenía a lo mejor este problema de que estábamos en proceso electoral ni nada de ello, pero pues sí ya estábamos con un gobernador en funciones que concluye el año que entra su gobernatura. Entonces sí había importancia en el asunto en que se resolviera a la brevedad. Incluso, como ustedes saben, pues se hizo en esta nueva modalidad de sesiones virtuales de la Corte y es un gran esfuerzo porque sí es muy complicado tanto el estudio, ¿no? Hacer el proyecto, y luego cada uno de los ministros, pues bueno, a su vez vayan analizando y se posicionen. Aún con precedentes es complicado. No voy a abundar nada en temas procesales que realmente no son, creo, de interés de las personas, ¿no? Evidentemente, tanto el ejecutivo como el legislativo locales, pues sí, patalean, ¿no? Quieren que la acción sea improcedente, que no prospere, que no haya un pronunciamiento de la Corte, ¿no? Dada la relevancia del asunto.
Y bueno, el primer punto que se toca es si el proceso legislativo estuvo viciado o no. La propuesta que hace el ministro Franco en este asunto es, bueno, no, realmente no hubo una violación al proceso legislativo porque pues se expusieron cuáles eran las causales de urgencia que expuso Paco ya muy bien. Una de ellas era la parte presupuestaria, la parte económica, de la falta de conveniencia de llevar a cabo una elección de gobernador 2 años después, etcétera. Hubo ministros que se pronunciaron en contra, ¿no? En este desfase de decir, bueno, realmente, pues, ¿qué tan motivado estuvo? ¿No? Ahí sí, y creo que es correcto. ¿Qué tanta estaba justificada esta urgencia si de todas maneras luego tardó en salir? ¿No? Es un poco como pareciera que se estaba ganando tiempo. Y lo más importante, ya lo había comentado también Paco, ¿qué tanto estamos defraudando a la Constitución, el modelo federal de Constitución? Estos candados que nos está poniendo, estos límites, precisamente en temas tan importantes como la política, hasta dónde vamos a llegar, dónde va a llegar la certeza de las personas. Y es muy ilustrativa y siempre se usa en clases y para explicar precisamente los modelos constitucionales esta pintura de Ulises y las sirenas. Cómo seducen las sirenas a Ulises, ¿no? Para mover a veces la Constitución a modo, a los intereses políticos del momento. Y precisamente eso es lo que no se puede hacer. Esos candados que nos pone la Constitución son los que hay que respetar. Aquí, insistiendo en el modelo federal que tenemos, pues cada legislatura claramente tiene una libertad configurativa. Eso siempre se ha respetado. Siempre ellos pueden hacer y disponer en sus leyes lo que crean, pero hasta un límite que impone la Constitución Federal. Y nos lo pone precisamente a nivel, reitero, federal, pero también en el local. ¿Puedo poner menos años como gobernador? Sí, la Corte ya reconoció. Yo puedo poner 4 años, 3 años, puedo legislar lo que yo quiera, no importa. Siempre y cuando empate 1 y 2, y siempre y cuando no sean más de 6 años. Ese es tu límite. De ahí en fuera, legislatura estatal, puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, con base en esas premisas, en los precedentes, se quiso dar la vuelta. Y sí me parece que fue un claro abuso a la Constitución al intentar prorrogar este periodo. Fue un fraude, como bien ya lo había dicho Paco y como dijo el ministro presidente Saldívar, un fraude a la Constitución. Ese proceso legislativo, entonces, desde mi punto de vista, y sí comparto con la posición de algunos ministros, para mí sí no estuvo bien fundamentado. Ese fue uno de los temas. No sé si sobre este tema de proceso legislativo quieren decir algo para yo no extenderme, porque pues sí fue una acción muy larga, se agrupó en varios temas y quiero ser lo más sintética posible, pero también dejando participar a ustedes. Te agradezco mucho, Gabriela. La verdad es que pues yo soy economista, entonces no puedo hablar con la propiedad como lo hacen nuestros amigos que son abogados, pero sí, me parece que se pasaron de la raya, fueron medio gandallas. Recuerdo cómo el 13 de octubre del año pasado se llevó a cabo una supuesta consulta ciudadana que ciertamente, según lo que revisamos, contó con una escasa participación de apenas 1.9% del electorado estatal y con un resultado de 82% de aprobación para el mandato de Bonilla. Y luego, pues recuerdo cómo días después, el 17 de octubre, se publica en el periódico oficial del Estado ese decreto que reformaba el artículo 8º transitorio, lo que implica que entonces ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE, así como PAN, PRI, PRD, MC y un partido de Baja California, un partido local, promovieran acciones de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla, precisamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien designa como ponente al ministro José Fernando Franco González Salas. Y bueno, días después toma posesión ya Bonilla como gobernador y en diciembre de ese 2019 el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite una opinión a solicitud del ministro Franco González Salas en la que consideró inconstitucional la llamada Ley Bonilla. El 4 de mayo pasado se hace público este proyecto de resolución del ministro Fernando Franco
González Salas, en el que proponía declarar la inconstitucionalidad de la ley Bonilla, y el 11 de mayo el proyecto del ministro fue finalmente aprobado por el Pleno de la Corte por unanimidad de votos. Sí, todo un proceso, esta última parte muy bien, pero producto de una gandallez ahí, y yo no sé qué esperaban, o sea, de verdad creían que se iban a salir con la suya. Paco, bueno, yo te pregunto así, coloquialmente, ¿tú crees que creían ellos que se iban a gandallar? Y bueno, pues, independientemente de que me ayudes a contestar esta pregunta muy coloquial, pues que continúes con tu disertación sobre este tema. Estamos discutiendo en esta transmisión en vivo la llamada Ley Bonilla, que se fue al bote de la basura, al bote histórico de la basura. Qué mal para nuestros amigos de aquella entidad del norte. Adelante, mi Paco. Muchas gracias, amigo. Pues mira, quienes somos apasionados del derecho constitucional, pues al final de cuentas también tienes que entender el devenir político, la situación política, porque va junto con pegado, vaya, ¿no? Hablar de derecho constitucional, a veces hablar de nuestro sistema político, y ahí es donde hay que entender, ¿no? Y los pronunciamientos, las actitudes son bien importantes. ¿Como qué actitud? Ahora respondiendo a tu pregunta puntual, amigo diputado, como el de transmitir en vivo a una secretaria de Gobernación, como lo es la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sin su autorización, pero también con criterios donde, y hay que decirlo, porque esto no solamente es de este gobierno, es en general una actitud permanente, en donde se cree que desde el poder político se puede incidir en el poder jurisdiccional, en la sede constitucional, en el máximo tribunal. El propio ministro Arturo Saldívar así lo ha dicho. Recibieron muchas presiones de actores políticos, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para, en lo que decía. Parece que ahí se interrumpió un poco la señal de Paco, ¿verdad, Gabriela? Sí, ¿verdad? Vamos a esperar que se recupere. Así son las transmisiones en vivo. No se preocupen, estamos discutiendo el tema de la ley Bonilla con dos especialistas, Gabriela Cortés y Paco Rubio, que pareciera tiene problemas. Espero que regrese en un ratito más la señal. Llevamos ya pues casi 40 minutos de esta transmisión. Quizás podemos ir pasando contigo, mi querida Gabriela, en lo que recuperamos la señal con Paco Rubio, para que puedas ir ya cerrando con el tiempo que quieras tomarte. Yo pues sé que hemos hecho algunas preguntas. Dejo una última sobre la mesa. ¿Qué experiencia nos deja el planteamiento y la resolución de este asunto? Te escuchamos, mi querida Gabriela. Gracias. Bueno, a ver, creo que la primera enseñanza es esta. Una verdadera división de poderes, un contrapeso que siempre va a haber. Sí coincido con Paco que, bueno, claro, no podemos mezclar siempre lo jurisdiccional con lo político, pero precisamente porque es una constitución política, Estados Unidos mexicanos, y a nosotros como Suprema Corte, los ministros, es su función salvaguardarla, interpretarla, protegerla, pues necesariamente se involucran cosas políticas, ¿no? En este caso lo es electoral, insisto, y lo comenté al principio, pues siempre va a estar incidiendo allí, siempre va a tener un tema político inmiscuido. Entonces, bueno, aquí lo que nos deja esta sentencia, primero, es la protección de las personas a esta certeza que tienen al acudir a las urnas, que van a acudir a las urnas siempre sabiendo por quién, por cuánto tiempo, en qué condiciones, etcétera, y de forma libre, que se va a respetar siempre eso y que después no va a haber ninguna modificación que burle o que pudiera faltar al respeto a ese derecho, ¿no? Es una violación de derecho. Que la ley
no es retroactiva en beneficio de una persona. Pensando en electoral, no podemos pensar jamás en que se está afectando a un candidato o a una candidata. Se está afectando realmente a la voluntad popular, ¿no? Son cargos de elección popular y la soberanía es en respeto a las personas quienes eligen a quien los va a representar a nivel político. Eso me parece que es muy importante, que las reglas del juego siempre van a estar muy claras. Entonces, lo más importante para mí ya en conclusión de todo esto es la Constitución está protege derechos, protege principios, protege división de poderes, sí respeta el modelo federal, pero establece límites, de tal forma que no haya un libertinaje después o una corrupción, una mala interpretación de esos principios que al final repercuten en todos como país, en las personas. Entonces, creo que importante es este contrapeso que hizo la Corte, porque además lo has insistido mucho a lo largo de esta plática, fue una unanimidad. Igual pudiera haber ahí algunas consideraciones distintas, cada cabeza es un mundo y las opiniones, y en derecho como ciencia no exacta, pues claro que se abren muchísimo, son esféricas, pueden tener muchos puntos de vista, pero en lo que sí se coincidió es la Constitución no puede ser defraudada y no puede estarse manipulando ni interpretando a conveniencia de intereses particulares, porque sí me parece que lo que se hizo, aun cuando fue avalada por una legislatura, etcétera, sí era en un interés particular y no un interés popular, que es en la materia electoral. Sí siento un precedente y espero que un desincentivo a que esto no pueda repetirse después en otras legislaturas, que no se intente ampliar ningún plazo, no digamos nada más de gobernadores, sino tal vez de diputados, no lo sé, pero siempre claro que ese va a ser el límite, leer bien la Constitución Federal, leer estas interpretaciones que está haciendo el máximo tribunal como último intérprete y evitar que se repita. Creo que ese es el precedente que sienta, 1 y 2, insisto, en el contrapeso que se hace en este modelo de tripartito de funciones, que corresponde en lo jurisdiccional siempre a la Suprema Corte contra los demás poderes. Eso sería como para mí la enseñanza y lo valioso de este precedente de la Ley Bonilla. Gracias, mi querida Gaby. Comentábamos mientras saliste de esta transmisión en vivo por problemas técnicos, mi querido Paco. Se me cayó el sistema, amigo. Eso pasa en las transmisiones en vivo de repente, pero nosotros, a diferencia de antaño, luego repusimos el sistema sin que hubiese ningún fraude de ninguna naturaleza, no como lo hizo Bartlett con Salinas de Gortari. Creo que ya se nos olvidó, pero no se nos ha olvidado. Así es. Yo te decía que me daba la impresión, en términos coloquiales, que todo esto pretendía ser una actitud muy gandalla, y estabas hablando de eso, pero yo, aparte de este asunto, y ya como estamos llegando al final de la transmisión, quisiera también plantearte lo que le preguntaba yo a Gabriela. ¿Qué experiencia nos deja este planteamiento en la Corte, esta resolución respecto a este tema de la ley Bonilla? Redondea tu participación y a ver si puedes también incluir alguna opinión sobre estos dos temas. ¿Tú crees que se querían agandallar? Y bueno, este último asunto, la resolución, ¿qué experiencia nos deja? Pues mira, les estaba platicando, lástima que se me fue, porque me quedé hablando solo un ratito, pero mira, yo sí creo que fue un intento de agandalle por la actitud, les comentaba que el propio ministro Arturo Saldívar dijo que varios de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte recibieron presiones para votar en un sentido, ¿no? Y esto era que la norma perviviera, como se hizo famosa la frase en redes sociales. Gracias a la Constitución, pues hoy y a una Suprema Corte que, como lo dijo el ministro Saldívar, manda un mensaje de autonomía, ¿no? Sobre un caso emblemático. Y estos casos emblemáticos me parece que son importantes para ir midiendo el sentido de la Suprema Corte. Mucho trabajo, y Gabriela no me dejará mentir, le ha costado a la Suprema Corte de Justicia ganarse su función
como juez imparcial en medio del juego político. Eso es muy importante. Pero bueno, sí creo que el cómo se hizo, la actitud del gobernador, la actitud de la gente afín al gobernador y declaraciones, permítemelo aquí decirlo sin tratar de generar mucha polémica, pero declaraciones me parece que irresponsables como de Jacob Polewski, como ex dirigente de un partido político nacional respaldando este tipo de cosas, manda una señal equivocada sobre una democracia que sí funciona a partir del interés popular. Esto hay que decirlo, es lo más importante, pero también funciona con los controles y límites constitucionales. Nuestra democracia no es a secas. Nuestra democracia tiene un adjetivo importante que es democracia constitucional. No se puede entender uno sin el otro. Esto significa que constitución e interés popular siempre van a tener, al final de cuentas, tensiones entre los mismos sistemas, pero que tienen que convivir para lo mejor del país en ese sentido. Ahora, sobre lo segundo, para generar rápido un tema de elección, creo que una de las lecciones más importantes es frente a una ola de arrastre popular importantísimo de la nueva mayoría política en este país, hay una lección relevante sobre los límites que hay frente, o sea, la legitimidad de un político o de una clase política no puede significar ir más allá del texto constitucional y esto es muy importante, es una gran lección, es una lección que no se nos puede olvidar. Segundo, como ya lo decíamos, hay una libre o hay un reconocimiento de la Corte en acciones de inconstitucionalidad como la 13/2015, en donde ya se le dice a los congresos estatales que sí tienen la facultad de decidir o la libre configuración de decidir el periodo de los gobernadores, de las o los gobernadores que vengan a elegirse. Eso sí, en este criterio hay un tema muy importante que se dice que tiene que ser respetuoso de los principios electorales contenidos en la Constitución. Y esto, amiga y amigo, es muy, muy importante, porque el artículo 40 constitucional establece valores jurídicos relevantes que a lo que llevan es que a los congresos locales estas modificaciones que hagan siempre tienen que ser de forma previa. Y esto tiene que ver con lo segundo, que son las reglas de certidumbre electoral que ya comentaba Gabriela. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha resuelto varios casos al respecto y uno de ellos importante en donde el magistrado Mondragón Reyes establece una disertación que a mí me parece relevante es: partamos de algo. Quienes como tú, amigo Benjamín, se dedican a la política saben perfectamente que planear una elección lleva una estrategia, pero es una estrategia que parte del puedo o no puedo ganar, o cómo ganar. Y eso es incertidumbre. Eso es a lo que se refiere el magistrado y el tribunal cuando hablan de que hay un elemento de incertidumbre permanente en el régimen electoral. Tú no sabes quién va a ganar y las encuestas al final del día son imágenes de un momento determinado, no son un pronóstico. Esto es importante. Pero en medio de este ambiente de incertidumbre electoral, necesitas reglas de certeza, necesitas reglas fijas, estas reglas del juego que son las que no puedes estar modificando y tienen que quedar muy bien previas a la elección. Por eso el ministro Franco y varios ministras y ministros se refieren a que la veda electoral también tiene que significar una veda para no cambiar las reglas del juego, especialmente sobre cuánto vas a terminar durando en el cargo, ¿no? Esto es importante. ¿A quién se protege con esto? Y con esto quiero concluir esta disertación porque sé que vamos un poco apretados de tiempo, pero ¿a quién protege tanto el criterio de la Corte como el criterio del Tribunal Electoral, como ahora el nuevo criterio? A la ciudadanía. ¿Frente a quién? Frente a la clase política. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene el derecho, la ciudadana o el ciudadano tienen el derecho de ir a votar con reglas claras, que no se las cambien. Eso es importante. Las elecciones son para que el pueblo decida, no para que los políticos se repartan el poder. Eso es muy importante. El pueblo es el que decide y la Constitución así está diseñada. El régimen electoral es para promover los derechos y el bienestar de la gente,
no de los partidos, no de la clase política. El mensaje que manda la Suprema Corte de Justicia es contundente en ese sentido y es acorde a lo ya dicho sobre la certeza constitucional que debe regir en un ambiente de incertidumbre electoral. Bueno, pues la verdad es que creo que sí, esto deja un enorme precedente porque no se puede permitir, de eso se trata la cuarta transformación, pues de que se haga y deshaga al amparo del poder. Y yo celebro mucho que haya prevalecido esta clara, contundente división de poderes ahora en favor de la democracia. Una última reflexión para poder despedir de Gabriela y de Paco. Gaby, te escuchamos. Bueno, la última reflexión sería esa, la Constitución, entenderla como este instrumento creado desde el 17 de protección de los derechos de las personas, no importa el ámbito que sea, no importa la condición social, económica, política, etcétera. De lo que se está reconociendo es protegernos nosotros como personas, y en eso Paco tiene toda la razón, ¿no? No se mueve. Voy a reiterar en esta pintura, para mí es ilustrativa siempre. Ulises no puede ser seducido por las sirenas, no se puede estar modificando a las necesidades políticas del momento, ni en beneficio de algunos cuantos. Es una protección general, es para todos. Entonces, este precedente sienta eso. Sí hay un contrapeso, sí hay una forma de proteger esos derechos que tutela la Constitución, y bueno, ya no ampliando, también sabemos ya en instrumentos internacionales, etcétera, ya se ha ampliado esta visión de lo que son derechos fundamentales, derechos humanos, etcétera, esta protección constitucional. Y bueno, la Corte como garante, como el protector, como guardián, que tiene que erigirse siempre en protección de esos principios constitucionales en favor de las personas. Gracias, Benjamín. Gracias por haber aceptado la invitación, Gaby. Ojalá tengamos la oportunidad de discutir, debatir en torno a otros temas donde seguramente tu opinión, como ahora, será muy, muy valiosa. Paco, para despedirse. Muchas gracias. Pues coincidir con los planteamientos que dijo Gabriela, me parecen muy importantes. Yo también voy en ese sentido. Soy una persona que siempre se ha denominado como garantista, pese a que me criticaban mucho mis compañeros abogados, pero yo sí creo que el derecho tiene una función de limitar el poder y de decidir qué sí puede hacerse y qué no puede hacerse respecto al poder político, ¿no? Este fondo de virtual que tengo aquí del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde siempre se ve muy solemne y usted, señor ministro, ¿no? Sí, señora ministra, con el debido respeto, importante la solemnidad, pero también importante que lo que pasa aquí sea de interés y de conocimiento de la ciudadanía. Es bien importante que nos involucremos en lo que deciden estas 11 personas que definen al final del día las reglas del juego más importantes y que son el mayor árbitro que tenemos. Como bien Gabriel lo decía, estamos atravesando por un proceso de reforma importante a la abogacía en este país. Yo agradezco mucho que me haya tocado estudiar la licenciatura en medio de la reforma constitucional del 2011. Y esto me ha permitido entender el derecho como algo más allá que el librito, el código, que cuando te para el de tránsito, a ver, el reglamento de tránsito y este tipo de cosas, es mucho más grande. Se trata de nuestros derechos humanos, se trata de los límites al poder y se trata que el derecho tiene que ser un promotor de la democracia y del bienestar de la gente. Eso es el derecho, eso deben ser las leyes. Eso debe de ser la Constitución, no son simplemente redacciones rembombantes ahí de muchos artículos, no, tienen una función democratizadora y cuando no la tienen, se tiene que declarar su invalidez como lo hizo la Suprema Corte con la Ley Bonilla y en eso vamos, que la gente se involucre más en estos temas, es importante hablarlos en cristiano, involucrar a las personas y pues en esto estamos muy agradecidos de compartir este panel con Gabriela, que le reconozco mucho, y con Benjamín, un diputado que sé que está comprometido con nuestra democracia constitucional. Pues bien, pues yo también me sumo al reconocimiento
En este caso, la Suprema Corte sí se merece el reconocimiento por haber actuado como lo hizo. Se merece un tache con lo que hace un par de días aprobó, que se autoriza a que en algunos órganos autónomos se esté cobrando más que el presidente de la República. No me imagino cómo se han de sentir los de la Comisión de Competencia Económica. Han de pensar que ellos tienen una chamba más importante que la del presidente, o eso suponen los ministros, o ellos también quieren seguirse agandallando el dinero, olvidándose aquella máxima de Juárez, de que hay que vivir en la honesta y digna y honrosa medianía como servidor público. En aquel caso de Bonilla, Paloma, en este otro caso, Tache, pero sigamos trabajando para cambiar las instituciones en este país, nos lo merecemos. Es momento de que demos un paso hacia adelante en la construcción de nuestro querido México. Gracias, mi querida Gabriela, gracias, mi querido Paco, y gracias a ustedes que siguieron esta transmisión en vivo. Un abrazo para todas, para todos. Quédense en casa. Todavía estamos enfrentando este nuevo coronavirus, el COVID-19, y la mejor manera de enfrentarlo es quedarse en casa y, bueno, pues seguir las normas del protocolo de mucha higiene, lavarse las manos 20 veces al día mínimo. Gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien. Gracias, Benjamín.